Tamila esker gaur hemen izateagaitik, egun zoragarri honetan, en vez de estar con el bañador, gracias por venir a todos. Bueno, me voy a cambiar a castellano porque, sobre todo por referencia a nuestros invitados, que me temo que apenas una creo que puedes entender y hablar euskera. Bueno, simplemente para agradecer de nuevo el que estéis aquí, ¿no? Muchos de los que ya llegasteis ayer, por cierto, me pareció fascinante todo este tema de la cámara de papel. Ya conocéis el instituto, me vais a permitir que diga dos palabras sobre el instituto. El instituto es un centro dependiente del Gobierno vasco, de la Consejería de Arquitectura y Vivienda, que está destinado, digamos, a la difusión máxima de la arquitectura de calidad, ¿no? Esto que suena así como a hueco. Bueno, yo creo que se entiende mejor cuando dices que no somos ni escuela de arquitectura ni colegio de arquitectos, ¿no? Yo que soy colegiado del colegio de arquitectos y también profesor de una universidad, bueno, pues reconozco que los arquitectos, no sé por qué hay en el ADN de la arquitectura o del arquitecto una endogamia que nos hace mucho daño, ¿no? Y con esta cosa de no nos entienden, solo nosotros sabemos el futuro, las ciudades, cómo tiene que ser, etcétera. Y el instituto, bueno, más allá de otras muchas cosas, sobre todo la influencia de otros centros de arquitectura como Arkenref en Burdeos o el Instituto de Arquitectura de Holanda o la Casa de Arquitectura de Oporto o, bueno, la Casa de Arquitectura de Madrid nos han copiado, voy a decir, ahora que no está Iñaki Carnicero, que estuvo, por cierto, hace relativamente poco aquí. Bueno, pues es un poco esa idea, ¿no?, de lógicamente, llevar a la sociedad la arquitectura. Por eso Rubén me preguntaba los logos. ¿Quieres poner Gobierno Vasco? Por eso, porque el Gobierno Vasco financia el instituto y la Diputación pone el edificio, ¿no? Este es un edificio que era un convento de Santa Teresa, de Carmelitas Descalzas, bastante antiguo, de unos 3 siglos y medio así, metido, digamos, en la muralla de la ciudad. Estos son muros de la cimentación de la muralla. La primera casa al concejo de San Sebastián está aquí mismo, pues esta sala se llama así, Sala del Concejo, y se descubrió cuando se hizo la obra, digamos, las monjas se fueron a la iglesia que está ahí arriba, por cierto, una obra buenísima de José Ignacio Linazasoro, de los años 90, y todo este espacio se descubrió aquí, que había un pozo. El pozo se sustituyó, ahora os enseñaremos lo que hay arriba, por una pirámide tipo Louvre. Bueno, insisto, bienvenidos a todos al instituto, ¿no? En cuanto a los cursos de verano, bueno, pues es otro año un privilegio poder contar con la colaboración de los cursos de verano de la UPV, que si bien habitualmente se celebran, la sede oficial ahí en el Palacio Miramar, en nuestro caso, bueno, al tener sede, siempre los celebramos aquí. O sea que luego tendremos tiempo para ver el edificio y os enseñaré las exposiciones. Bien, respecto al curso, pues bueno, ¿qué voy a decir? Ya dije ayer cosas y no voy a repetirme con digamos, los participantes en el curso. Bueno, pues el tema de la fotografía, francamente, hay tanto y tanto que decir que prefiero no decir nada y dejar que lo diga Rubén, ¿no? Que, bueno, insisto, de un impacto no solo en el desarrollo propio de la disciplina, sino en su difusión, que nos parecía muy atractivo, bueno, traer este tema a un curso de verano, ¿no? Para tratarlo, pues así, con la camisa por fuera y con pintas de verano y con este día tan interesante, ¿no? Bien, le pedimos a Rubén Alcolea, un experto en la materia, que dirigiera el curso, porque, bueno, más allá de su dilatada trayectoria e investigación en temas de arquitectura, pues somos amigos también, y va a evitar las referencias personales, pero ha escrito muchísimo, da clase en el extranjero, además tiene una praxis profesional impresionante con Alcolea Tárrago Arquitectos. Os invito a que veáis su web, es fascinante. Y bueno, él nos ayudó a confeccionar este plantel de invitados espectacular que habéis aceptado venir, muchas gracias. Y bueno, y que yo creo que puede ser muy apropiado para la jornada de hoy. Por lo tanto,
mil gracias, Rubén, por dirigir el curso y todo tuyo. Buenos días. Primero pedir disculpas por mi voz, como comprenderéis, forma parte de los excesos del verano y los aires acondicionados. Lo segundo es empezar agradecimientos, por supuesto, al Instituto, a Josian, al profesor Medina, por acoger esta iniciativa. Soy consciente que el Instituto tiene un programa muy intenso de actividades durante todo el año, con lo cual creo que es un esfuerzo adicional organizar un curso de verano con todo lo que se supone de logística, de sumar esfuerzos, el personal, etc., ¿no? También agradecer, por supuesto, a Martín, no le veo, sí, le veo ahí, a N y a todo el equipo, Mariana también, a todo el equipo del instituto, porque obviamente nos ayuda mucho a organizar todo. Quizá un par de cosas, el por qué ficciones y realidades, ¿no? Y por qué estamos haciendo un curso sobre fotografía y arquitectura cuando mucha gente, o algunos, se preguntan si tiene sentido hoy en día, ¿no? Volver a hablar de fotografía, por qué la fotografía, cuando ya la fotografía parece que algunos dicen, ¿no? que está de capa caída, inteligencia artificial, los medios móviles, la tecnología digital, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando me preguntaban al respecto, ¿no? Y cuando organizábamos el curso, estábamos hablando de ello, decíamos, pues bueno, quizás es porque es más importante que nunca aprender a saber mirar de nuevo, a volver a mirar y ver cómo hay que mirar y cómo fijar la mirada para comprender mejor el entorno que nos rodea y el entorno, las ciudades que nos rodean y también los edificios que habitamos y que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el curso me parece interesante por dos cosas. Una es por el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos en un momento casi de inflexión, como ha habido algunos ya a lo largo de la historia. Quizá el primero fue cuando se descubrió la fotografía, ¿no? Esos momentos en que los artistas decían que el arte había acabado, que el arte ya no tenía sentido, que la fotografía iba a reemplazar a la pintura, como obviamente no fue así. Y hubo un momento también quizá de crisis, ¿no? o de cierto nerviosismo, ¿no? Cuando la fotografía digital apareció y parecía que sustituía de forma radical y casi muy rápidamente a la fotografía en papel o la fotografía analógica. Entonces hubo cierto nerviosismo también, pero se ha demostrado y es evidente que una cosa complementa a la otra, ¿no? En el momento en el que estamos con los medios de inteligencia artificial, pues yo creo que sucede algo parecido y sí que es verdad que hay que pensar muy bien dónde estamos, hay que reflexionar, ¿no? qué papel tenemos arquitectos y fotógrafos, ¿no? en el contexto en el que estamos y más que yo soy siempre muy optimista al respecto. He trabajado con inteligencia artificial con mis alumnos en Estados Unidos, he hecho varias cosas al respecto y soy optimista respecto a apropiar la tecnología siempre en el favor de la creación artística. Y sobre esto incidiré un poco más después, si tenemos tiempo, porque me parece que el enfoque que tiene el curso no es meramente buscar fotógrafos que documentan arquitectura. Me parece que eso quizá podría tener un interés menos importante o menos especial para nosotros, sino buscar fotógrafos que utilizan la arquitectura como una excusa para contar algo más, ¿no? Algo más que la propia arquitectura. Es el territorio, veremos el territorio, vamos a hablar del lugar de memoria, de espacio poético también, ¿no? Veremos arquitectura, por supuesto, pero siempre desde una visión quizá más personal del fotógrafo, ¿no? Esto me lleva quizá al segundo tema, que es ficciones y realidades. ¿Cuál es la ficción? ¿Cuál es la realidad? Bueno, yo suelo enseñar un curso de teoría de fotografía y arquitectura y siempre una de las primeras cosas que vemos con los alumnos, ¿no? es que cualquier fotografía de alguna forma ya es una ficción. Todo es una ficción de alguna forma, ¿no? Cualquier mirada, en el momento que fijamos la mirada sobre una cosa y dejamos de fijar la mirada sobre otra, estamos generando una cierta ficción sobre el entorno que nos rodea y estamos construyendo una realidad algo paralela o al menos complementaria a la que los demás perciben. Veremos el trabajo de varios fotógrafos hoy, veremos que todos ellos tienen aproximaciones muy distintas, incluso a conceptos a veces similares, ¿no? o conceptos hermanos, y siempre la mirada del fotógrafo, la praxis personal que el fotógrafo influye o que aplica a su propia mirada
es lo que constituye el cuerpo de la obra del fotógrafo o del artista, ¿no? A veces fotógrafo barra artista, yo creo que son palabras que podemos intercambiar de forma indistinta. Bien, tampoco quiero alargarme mucho sobre esto, pero me gustaría quizá que tendremos un momento de debatir durante la mañana con la mesa redonda, ¿no? Al final de las intervenciones. Por la tarde veremos que, aunque no está programada la mesa redonda, quizá vemos si compensa montarla un poco al final con los dos ponentes de la tarde. Bueno, iremos viendo un poco sobre la marcha. La idea es que los ponentes presentarán su trabajo. Vamos a pedir al público que de los eventos de la mañana que mantenga, que guarde las preguntas, ¿no? Para la mesa redonda de la mañana, para que generemos más un entorno más familiar, ¿no? Y más de conversación entre ellos. Y a partir de aquí, pues yo creo que lo importante es reflexionar, ver cosas, ¿no? Oír de primera mano cómo cada uno de esos fotógrafos, fantásticos todos ellos, por cierto, pues se han aproximado al hecho arquitectónico en el sentido más amplio de la palabra. Bien, sin mucho más, no sé si compensará luego presentar a cada uno de los ponentes, quizá lo podemos hacer después, justo antes. Sí. Tendremos a María Bleda y José María Rosa junto con Adrià Goula por la mañana, y luego por la tarde tendremos a Héctor Ortiz y a María Ezcárate. Con algunos de ellos ya tenía una relación ya personal de varios años, con lo cual bueno, ya se suma, ¿no? A otras cosas que hemos organizado en otros eventos. Pero bueno, estoy contento tanto por el formato, porque hemos, junto con Martín lo hablábamos, ¿no? Pensábamos que lo ideal era casi buscar fotógrafos de arquitectura que no se fueran casi considerados, ¿no? Fotógrafos de arquitectura como tal, ¿no? Fotógrafos que solo documentan, e insisto en esta palabra, ¿no? La documentación pura y estricta de arquitectura, por lo cual veréis, y gracias a los asistentes también por pasar este día con nosotros, veréis que hay visiones muy tangenciales, muy perimetrales también al hecho arquitectónico, todas ellas algo distintas, pero bueno, nos parece que también enriquecedoras. Yo creo que con esto más o menos se cumple más o menos el tiempo previsto para la introducción, y nada más, agradecer de nuevo a los ponentes, por supuesto, el esfuerzo en venir en estos días de verano, a los asistentes, ¿no? Por reservar el día, quizá uno de los días más bonitos del primer mes de verano, y por lo demás pues seguimos en las conversaciones. Muchas gracias. ¿Os tenéis que pasar el mando? Empezaremos con María Bleda y José María Rosa, que tiene una larga trayectoria profesional. Como dirían en Estados Unidos, muy excitante, ¿no? Excitante parece que es una palabra que en español será un poco distinta, pero bueno, muy inspiradora. Y vienen de Valencia, yo creo que quizá ellos presentarán su trabajo, yo creo que tampoco cabe mayor explicación, tienen todos ustedes en el programa pues un breve currículum y por supuesto acceso a su web para tener más información de ellos. Sin más, ya les cedo la palabra. Vale. Bueno, muchas gracias, Rubén, por esta introducción al curso, que la verdad es que abre como muchos puntos de interés, ¿no? Me imagino que para todos los que estamos aquí. Muchas gracias al Instituto también por permitir los cursos y a todos vosotros por estar acompañándonos, como comenta Rubén, en un día que es increíblemente bueno hoy, ¿no? en la ciudad. En primer lugar, y bueno, para dar un poco inicio a esta charla un poco informal a través de las imágenes, ¿no? Y de esa relación entre lugar y memoria, que son dos de los grandes conceptos que nosotros hemos estado trabajando durante estos últimos años, bueno, desde que comenzamos a trabajar juntos. Y por poneros en contexto, por si alguno de vosotros no tiene referencias, nosotros trabajamos, siempre hemos trabajado en equipo, en pareja. Iniciamos hace 30 años, algo más de 30 años, nuestro trabajo. Arrancamos con un interés por registrar el paso del tiempo. A lo largo de todo este tiempo hemos ido desarrollando una forma, bueno, supongo que todos vamos creando una forma particular, ¿no? De mirar y de construir las imágenes.
y lo que hemos ido haciendo en el fondo es un encuentro con la historia, con la memoria, con el territorio, también con lo construido, y es en lo que vamos a poner hoy un poco el foco de interés, ya que estamos en esta jornada, en estas jornadas. Y bueno, sobre todo, lo que queríamos ahora plantear, porque después en la mesa redonda habrá más tiempo para debatir quizá todos estos conceptos en torno a realidad y ficción, pero poniendo un poco sobre la mesa, nosotros trabajamos de forma analógica, ya que has hecho referencia a esta cuestión de lo digital. Siempre lo hemos hecho así hasta el momento y seguimos trabajando de una forma de producción de imágenes, de una forma de conocer el espacio y el territorio que hemos ido construyendo, enlazando o depurando, bueno, pues no lo sé si un lenguaje, no lo digo con grandes pretensiones, sino simplemente con aquello que a nosotros nos iba haciendo crecer en cierto modo, ¿no? A través de la experiencia, y ese es un poco el concepto que aglutina todo nuestro trabajo. La intención, por tanto, es que ahora pasemos a través de un recorrido por distintas imágenes que pertenecen a diferentes series, a distintos trabajos, pero que de un modo u otro nos permitía hacer precisamente un poco este doble recorrido que os estaba comentando. Por un lado, un recorrido desde una forma de mirar, una forma de producir imágenes o de construir, y por otro lado nos permite centrarnos precisamente en esa cuestión que tiene que ver con lo construido, ¿no? y que bueno, vamos a dar paso quizá a esas primeras imágenes. Por lo tanto, iremos un poco rápidos quizá por lo que son las series en sí, pero sí bajo la idea de ir enlazando desde un origen o desde un punto inicial hasta, bueno, no sé si un lugar de llegada, porque continuamos trabajando en ello y bueno, pues vamos a dar comienzo. Sí, como comentaba María, nuestro interés inicial parte de la idea de representar el paso del tiempo a través de una imagen fotográfica, que es un poco una especie de contradicción. Entonces comenzamos a trabajar con este tipo de lugares, con campos de fútbol que encontrábamos en la periferia de la ciudad o en los arrabales de las pequeñas poblaciones, y nos parecía que era un tipo de lugar que estaba en ese momento en una fase de transformación muy evidente, bien por razones demográficas en la mayoría de los casos, por el paso del pueblo a la ciudad, por la presión urbanística también, pero eran espacios que estaban, como decía, en una fase, en un proceso de transformación o de desaparición. Ese es un poco el leitmotiv de este trabajo, y tanto en él como en el siguiente proyecto, en Campos de Batalla, hay un interés por la representación del territorio, por la construcción de un paisaje. Esos son los elementos que nos mueven, pero es verdad que, digamos, si se quiere de fondo, aparece, como decía, pues por ejemplo, aparece de fondo y de fondo en todos los sentidos, esa ciudad avanzando, esa periferia, la transformación de la misma. Entonces, de alguna manera, ese elemento arquitectónico empieza a aparecer de una manera muy difuminada, pero empieza a aparecer. En el caso de Campos de Batalla, nos centramos, es un proyecto en el que abordamos lugares donde se han dado aquellas batallas que de alguna manera transformaron el curso de la historia, y buena parte de estos escenarios se encuentran a las faldas de un castillo. Siempre el castillo es como el elemento de defensa, y siempre a las faldas de ese lugar es donde se produce aquella batalla. Entonces, otra vez, de una forma muy tangencial, pero bueno, aparece representado en este caso. Esto es la periferia de esta población, que es Almansa.
Ahí la imagen tiene ese carácter muy de periferia, con ese colchón abandonado en la cuneta de una carretera, pero en el fondo, muy en el fondo, aparece representado el castillo en la parte izquierda de la imagen. Como decías, en este caso es una representación del lugar, de alguna manera en relación al arquitectónico, mucho más tangencial, pero esa aproximación a la arquitectura, de alguna manera queríamos mostrar cómo va creciendo a lo largo de los proyectos, incluso dentro de los proyectos, ¿no? Esto es Cala Tañazor y lo mismo, son los restos del castillo y las faldas en las que en teoría se desarrolla la batalla. Es un proyecto amplísimo, pero queríamos mostrar esta imagen en particular porque otra vez es Alarcos, es una batalla que se produce en torno a esto es una población en Ciudad Real, también hay en torno a un castillo. Y en este lugar, en este momento, es una de las últimas fotografías del proyecto, yo creo que esto es del 95 o una cosa así. En ese momento nos encontramos por primera vez con una población que ya no existía. Alarcos había sido un sitio importante, como decía, con un castillo, en fin, y ahora solo había unas ruinas y apenas algunos elementos que hacían intuir que ahí había habido una ciudad. Ese es un elemento que a nosotros nos da pie para comenzar yo creo que a ejercer o a mirar hacia lo construido de una forma más directa. Como decía, Alarcos es una de las últimas fotografías de campos de batalla y es el punto de partida del siguiente proyecto que llamamos, de hecho, Ciudades. Sí, fijaros, formalmente hay como un parecido muy claro entre esta primera fotografía de la serie Ciudades y la fotografía anterior. El paseo que ha hecho José para presentaros campos de fútbol y campos de batalla ha sido muy concentrado. Obviamente es difícil resumir en una hora. Podríamos estar hablando muchas horas de cada uno de los proyectos. Campos de fútbol es una serie muy cortita. Campos de batalla es una serie muy amplia, como José estaba comentando, unas 63 fotografías, pero a lo largo de esa primera fotografía que habéis visto de campos de fútbol hasta llegar a este proceso, en todas las imágenes de estas dos series, lo que nos han ido facilitando es trabajar con determinados elementos formales, pero también con determinados elementos, digo conceptuales, pero no en un sentido académico teórico muy complejo, sino desde la propia sencillez de lo que las palabras nominan y dicen campos de fútbol, campos de batalla. O sea, estamos mostrando lo que es. Decimos, no estamos generando un engaño o una ficción respecto a lo que mostramos. En el caso de Ciudades sucede lo mismo. O sea, el propio título para nosotros es un elemento importante porque está hablando de lo que está mostrando. Sin embargo, realmente lo que visualmente estamos viendo, porque una cosa es lo que estamos mostrando al espectador para generar un pie y digamos que un punto de lanzamiento hacia otro lugar, hacia una imagen que no hacia una fotografía. Y eso es un poco digamos, la búsqueda que constantemente hemos tenido a lo largo de todos estos años. Nosotros estamos hablando de ciudades, arrancamos con esta imagen que formalmente, ya os digo, que tiene un parecido muy claro con la fotografía de batallas que antes os ha enseñado José. Entre medias hay muchísimas imágenes que están hablando del territorio y de la huella de la memoria en el lugar a través de diferentes cuestiones, como es la memorialización o la museización o cómo se construyen los espacios que visitamos incluso, ¿no? Pero el caso es que esta primera fotografía es una de las que pertenecen al grupo que representan una de estas ciudades que nosotros abordamos, que es Castellar de Meca. Es un poblado íbero que, como todo poblado íbero, se situaba en la época por cuestiones defensivas en el alto, en un alto para dominar la llanura y sentirse, es un mecanismo de protección.
Nosotros lo que hacemos en esta pequeña acción, digamos, en Castellar de Meca, es hablar de la ciudad a través de los fragmentos de las murallas que quedan, también del acceso que da paso a la propia ciudad, pero bloqueando esa mirada precisamente como si tuviésemos una cortina o una especie de telón que nos está bloqueando precisamente esa cuestión de la que estamos hablando, de que la ciudad está situada en un alto y que permite observar que el enemigo se acerca, ¿no? Esta cuestión defensiva. De cualquier modo, este es un tipo de imagen muy representativo nuestro en muchas de las series que hemos trabajado, en el que hay una línea de horizonte y en el que hay un elemento concreto en el que estamos fijando la mirada. A través de estos restos o fragmentos de memoria que quedan en los lugares, podemos también a lo mejor mostraros esta imagen que pertenece a Ampurias, una ciudad griega o greco-romana. Claro, igual no hemos explicado exactamente, pero lo que hacemos con este proyecto Ciudades es acercarnos a diferentes lugares que en su momento fueron el símbolo de cada una de las civilizaciones que se fue asentando en la península, cada una de las culturas que se fue asentando en la península, y entonces es un paseo por ciudades íberas, romanas, celtas, griegas, como decía, todo ese compendio de diferentes culturas que es un poco a través de lo que estamos, de lo que nos... Claro, pero hay que pensar que esa idea de memoria y lugar no solamente atañe a lo físico y material que está en los sitios, sino también a lo que permanece en nuestra memoria, lo que culturalmente, pues bueno, porque hemos nacido en un lugar determinado o porque aquellos que nos precedieron, bueno, pues pertenecemos a esta cultura y no a la oriental. A partir de ahí, toda esa cuestión que permanece en nuestra memoria, nosotros tratamos también de introducirla con los propios fallos que pueda tener nuestra memoria, tratamos de introducirla también en nuestros trabajos a la hora de construir las imágenes. En este caso, que es una fotografía que difiere bastante de la anterior que habéis visto, por lo tanto, veréis que esta serie es una serie mucho menos homogénea que las anteriores que os hemos descrito. Es una fotografía que precisamente no es esa toma frontal, que es muy característica de nuestro trabajo, que tiene ese carácter más objetivo, ¿no? y entre comillas documental, ¿no? de la realidad. Y lo que hacemos es hacer una mirada hacia el suelo, precisamente porque las circunstancias, porque esa memoria, no solo la histórica, digamos, con mayúsculas, esa historia más narrada y concebida y demás sobre el acontecimiento histórico, sino sobre nuestra propia vivencia, esa experiencia que antes hablábamos, tiene que ver con lo que a nosotros nos sucede y esa semana en la que estamos en Ampurias, y es simplemente que los mosaicos están tapados porque es invierno, están cubiertos por una cuestión de protección que nosotros desconocemos, que cuando llegamos no podemos verlos y que gracias a que llueve, pequeños fragmentos de teselas se descubren y en lugar de estar fotografiando el gran mosaico con todo su escenario y todo el cuadro perfectamente definido, lo que hacemos es fijar la mirada en esta ocasión hacia el suelo, a unos pequeños fragmentos, son teselitas de 1 centímetro, o sea, son realmente pequeñas, y que nosotros asociamos a una pieza que titulamos Impluvium, precisamente con ese juego, ¿no? Entre la casa romana o griega que recoge la parte que recoge las aguas, ¿no? En este caso tenemos tanto esta fotografía como la siguiente, pertenecen a Segóbriga, una ciudad romana, y para nosotros la primera pregunta es que antes incluso de documentarnos o de ir a los manuales, es que representaba para nosotros una ciudad romana o la cultura romana, que creíamos que había dejado, ¿no? de huella y de pozo en torno al arquitectónico, a las ciudades. Tener en cuenta que es la primera vez que estamos abordando lo urbano y lo arquitectónico después de haber trabajado bastante tiempo en torno al paisaje y al territorio. Tanto la imagen anterior como esta representan los restos, o sea, lo actual, en el momento en el que nosotros estamos fotografiando, del teatro, de esa infraestructura, de ese gran edificio que bueno, los romanos iban construyendo a su paso. Conforme avanzaban, generaban este sistema de calzadas, iban construyendo ciudades a su paso que iban conectando entre sí con otras ciudades y generaban, entre otras cosas, unos edificios públicos que, bueno, pues, como este teatro romano, pues han perdurado. Aunque aquí lo estéis viendo bastante en ruinas, son obviamente las arquitecturas que perduran.
Nuestra forma de abordarlo es tan sencilla como colocándonos nosotros en el centro del escenario y mirar hacia la cavia o hacia la escaena, que son los dos lugares, ¿no? Mirar hacia los espectadores, digamos, o siempre desde el lugar del actor, ¿no? O del personaje que está, pero mirando hacia los espectadores o hacia la cavia, o en este caso hacia lo que sería el escenario. Sin embargo, ese escenario que en su día estaría construido con columnas, cortinajes, un atrecho, ahora, bueno, porque no lo hay, realmente el escenario se convierte en ese propio paisaje, y de nuevo ese juego con las nieblas, que en ese momento estábamos interesados porque nos permitían simplificar y bloquear la mirada, ¿no? Digamos que generan imágenes mucho más sencillas visualmente para concentrar un poco la atención en algo concreto, que era lo que nos interesaba. Este caso es un castro celta, de nuevo la mirada sobre el fragmento, de nuevo esa mirada desde lo alto. O sea, son imágenes que pertenecen como a un propio ecosistema, ¿no? de estar mirando hacia el resto. Esta es una fotografía de las sillas en Marcén, en Huesca, y que, bueno, pues, aborda un poco lo efímero de la población que se asentó en este lugar. Es la zona de la marca hispánica más alta que llegó, es un poblado árabe y que apenas estuvo 100 años, por lo tanto nosotros decidimos realizar una especie de acción de permanecer una única noche en el lugar y fotografiar en este espacio. La población actual se sitúa, como ocurre en muchos de los casos, a las faldas donde hubo estas poblaciones. En Ampurias fue algo parecido. Nuestra pregunta inicial era, caray, ¿cómo puede ser, ¿no? que una ciudad con tanta importancia haya desaparecido de golpe? O el poblado íbero, ¿no? ¿Cómo tenía tanta...? Desde la propia ignorancia, claro, porque te pones un poco a mirar o a pensar y te das cuenta de que, bueno, por cuestiones que tienen que ver o bien con en este caso más una reconquista, o en otros casos una cuestión comercial, pues en el caso de Ampurias se traslada a Tarraco la importancia económica y por tanto cae en declive. De forma contemporánea, no sé, hay Detroit, ¿no? es otro ejemplo, o sea, que realmente sucede. Y damos pie, yo creo que ahora José os comentará con esta imagen este un poco ese avance hacia lo arquitectónico. Este proyecto de ciudades tiene una extensión que para nosotros en su momento entendimos como natural, que fue visitar aquellos lugares de donde venían esos primeros pobladores. Es decir, es un grupo de imágenes que representan ciudades celtas, romanas, griegas, en sus lugares de origen. Esto es una ciudad fenicia en Túnez, y con con esta imagen comenzamos a generar una especie de tipología en la que nos centramos la mirada en esta confluencia de planos. Aquí todavía hay una transición con respecto a lo que estábamos viendo anteriormente, en el que el cielo, digamos que son imágenes más abiertas, pero en la que en este caso ya comienza a aparecer esta idea de la habitación. Este proyecto forma parte de un grupo de imágenes que acaban titulándose Estancias, y es esa imagen construida a partir de tres planos básicos, que es el suelo y dos esquinas. Una imagen completamente fragmentada, como estábamos viendo anteriormente, en la que apenas algún elemento nos hace intuir aquello que estamos viendo. Hay como un juego que empezamos a realizar con las nieblas, y que después con estas imágenes donde el elemento arquitectónico está mucho más presente, en la que a través del fragmento y del hecho de mostrar o de limpiar la imagen, de simplificar la construcción de la imagen a través de los menos elementos posibles, nos hacía o genera creemos que genera
un mecanismo hacia el espectador, que es que aquello que no ves lo tienes que imaginar, te lo tienes que imaginar. Entonces, a través un poco de estas imágenes, lo que tratamos es de que sea el propio espectador el que cierre un poco la lectura a partir de los pocos elementos que nosotros ponemos sobre la mesa, pero también a partir de todo aquello que cada uno, bueno, que forma parte de nuestro bagaje, ¿no? De nuestro background. La columna es otro elemento que empieza a aparecer en nuestras imágenes y, como decía, estas imágenes en las que de repente todo el plano está cubierto de información, ¿no? Con esa especie de esquina todo el rato. Sí, y un poco lo que estaba comentando, cuando no aparece ese eje casi X y Z, ¿no? Espacial del interior de una habitación o de una estancia, son las propias columnas las que en cierto modo están marcando esa verticalidad. No deja de ser una propia evolución, hoy es muy difícil hacerlo aquí, pero una evolución de esto que antes llamábamos ese proceso o esos modos de producción de una imagen, no solamente en lo fotográfico, sino también en lo imaginativo, ¿no? en lo que pensamos. Otra cosa, comenzamos también a fijar nuestra mirada en un tipo de espacio, de ahí el título del trabajo, que es Estancias, en un tipo de espacio que, por un lado, se trata de arquitecturas arquitecturas muy simbólicas, es decir, son grandes edificios, es una obviedad, pero son los que han llegado. Es decir, ¿qué arquitecturas se conservan de estas culturas que son milenarias? Pues los grandes palacios o, en definitiva, grandes infraestructuras que son las que se han mantenido de alguna forma en pie. Pero combinamos, digamos que nuestra lectura de esos lugares, fijando la mirada en aquellos espacios que, además de estar asociados al poder, estaban asociados de alguna manera a la intimidad. O sea, son habitaciones intermedias o habitaciones donde más allá de generarse esta situación de poder, pues representaban también digamos que una vida más cotidiana. Esto es la Alhambra de Granada. Sí, es la Alhambra de Granada. Sí, es el Patio de los Leones. Y también hay otra cuestión sobre la que comenzamos a trabajar, y es el hecho de tratar de acercarnos a los lugares, suena feo decir esquivando, pero de alguna forma tratando de construir imágenes a partir de un poco de toda la iconografía que tenemos como muy presente. Ocurre con la Alhambra. Era el Patio de los Leones, y de alguna forma lo que tratamos de hacer a través de las imágenes ya no es tanto esquivar estos grandes lugares de los que todos tenemos una imagen, sino que de alguna forma tratamos de darle, alguna forma de dignificar, no de dignificar, pero de generar. No sé muy bien qué es lo que quieres decir, pero yo creo que intuyo que es, y de nuevo en este paseo rápido por nuestros trabajos es muy difícil. Nosotros no solamente estamos documentando y registrando esos lugares, sino que vamos cargados, como antes decíamos, de esa cuestión del lugar donde has nacido, ¿no? Y de esa cuestión histórica o antropológica o social o cultural, ¿no? Mejor dicho. En este caso, nosotros también incluimos, no en sino en todo, al propio medio fotográfico. Y aquí es muy complejo ahora explicar en cada una de las fotografías o en cada uno de los proyectos, pero es verdad que en la fotografía anterior, en la del Patio de los Leones o en las imágenes que tomamos en la Alhambra,
nosotros partíamos de toda la fotografía que en el siglo XIX, que fue muy rica, que fue plásticamente increíble, muy rica lo digo en los dos sentidos, en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad, de todos los monumentos, porque precisamente la fotografía cuando surge enseguida se le ve la aplicación para documentar desde las misiones heliográficas en Francia, desde otros puntos de otros lugares, de cómo documentar e incluso evitar la cantidad de dibujantes o de grabadores que iban a representar estos monumentos, ¿no? Que estaban repartidos por todo el mundo. Nosotros éramos muy conscientes cuando estábamos haciendo el trabajo en la Alhambra o cuando estábamos haciendo otros trabajos en otros lugares similares, porque por allí pasaron grandes fotógrafos como Clifford, Marey, bueno, toda una serie de fotógrafos que por un lado iban generando una iconografía, unas fotografías que prácticamente o inmediatamente después se ponían casi que a la venta en los alrededores de la propia Alhambra, ¿no? O de lugares como este, para que, bueno, claramente una burguesía acabara llevándoselo a sus álbumes fotográficos, a sus casas y tuviera un registro, porque bueno, la fotografía solamente estaba para unos pocos. Lo que quería decir es que lo voy a intentar. Vas a hilar con él. Lo voy a intentar. Que es, de alguna manera lo que pretendemos es colocar en el mismo plano esos grandes lugares, es decir, este patio de los Leones es fantástico, están esa fuente increíble. Todos, aunque no hayáis ido o no hayamos estado, somos conscientes de cómo son por toda la fotografía que hay, ¿no? Y de alguna, como decía, de alguna forma lo que tratamos es de simplemente desviar nuestra mirada a otros elementos que forman parte de ese conjunto y que de alguna manera son igual de importantes. Entonces, lo que pretendemos es colocar en el mismo plano esos otros lugares que, como decía, son salas intermedias o son el entorno de aquel gran espacio. Esa era un poco lo que... Es un poco esa idea. También pensar que en alguna de las imágenes anteriores se ha podido ver, no sé si habréis podido hacerlo, un interés por esa reconstrucción a través del fragmento. Lo veíamos en una imagen de Medina Zara cómo los propios arqueólogos estaban reconstruyendo esa pared tan rica en detalle, ¿no? Con toda esa trama, y empieza a ser esa actividad, digamos, contemporánea algo que nos interesa. Pero el caso es que dentro de este bloque de imágenes que pertenece a Estancias y que es una serie más amplia que las imágenes que estáis viendo, queríamos cerrar con esta fotografía que tiene que ver, en realidad es un dormitorio real en Georgia, de la reina Tamara, o sea, es un espacio excavado en la roca, en el que, bueno, pues para nosotros, tanto formalmente como punto de conexión dentro de este, digamos, de este recorrido que estamos haciendo desde lo arquitectónico, tiene como algo muy, o entronca, ya os digo, tanto formalmente como conceptualmente, yo creo, con esta imagen del abrigo de Cromañón, ¿no? Que ya es de una serie posterior, que es Origen, es un trabajo que realizamos bueno, con un interés para registrar esa especie de mapa geográfico y temporal que suponen los descubrimientos de los hallazgos de restos de homínidos, ¿no? Y que han hecho un poco desde las teorías de Darwin hasta la actualidad, porque esto es un campo que sigue abierto y constantemente hay nuevas evidencias y nuevos restos, van situando el origen del hombre en un lugar geográfico diferente. Para nosotros eso era interesante, no hacer un catálogo igual que no lo hemos hecho en los trabajos anteriores, sino generar una mirada o tratar de construir una imagen a través, o un paisaje, dependiendo de la serie, quizá esta serie podría pertenecer a ese bloque, ¿no? Muy centrado no tanto en lo arquitectónico, pero sí hay una parte importante como esta y unos cuantos abrigos más o cuevas que hemos traído para esta presentación y que muestran precisamente, bueno, pues con esa desnudez, esa arquitectura o esa estancia mínima y básica que constituían los abrigos de los primeros homínidos, ¿no? Este caso es de un resto de un neandertal en Bélgica.
Y en ese recorrido nosotros nos vamos encontrando, ya os digo que hay como muchas tipologías dentro de esta serie, hay algunas que tienen que ver más con la representación del paisaje, la idea del paisaje romántico, o otras que llamamos la herida en el paisaje, o porque se ve muy claramente la intervención de los propios paleoantropólogos o cómo se han descubierto, cómo se ha puesto a descubierto todos esos restos, que no es ni más ni menos cuando se genera una nueva infraestructura, en la mayoría de las ocasiones abriendo una carretera o un ferrocarril y se pone al descubierto, afloran capas que estaban bajo tierra. Y lo que hacemos es, como ya os decía, además de estar fotografiando esas otras tipologías, nos centramos en estas otras en las que ya, como estáis viendo, aparece junto a esa idea de espacio que nosotros os estamos diciendo que aquí se ha encontrado un resto de homínido, aunque no tenga esa apariencia tanto de abrigo como las anteriores. Sí que estamos viendo cómo los propios paleoantropólogos cubren entre campaña y campaña, bueno, pues para proteger esa zona que ha quedado al descubierto y que para nosotros en muchas ocasiones son casi como son estructuras o instalaciones casi de arte contemporáneo, podríamos decir, dentro de ese propio espacio, ¿no? Pero también nos permiten hablar de ese paso de tiempo a través de la imagen, como hemos hecho en otras series a través de otros mecanismos, como ha podido ser el texto. En este caso, además del texto que estáis viendo, que os estamos diciendo es el hombre de Pacitán, estamos mostrando la cueva en un momento contemporáneo y actual, que es el nuestro cuando estamos fotografiando, pero también estamos mostrando el momento del paleoantropólogo, o sea, estamos abriendo ese arco temporal a través de una única pieza. El caso es que aquí es mucho más evidente, por ejemplo, en esta fotografía en Atapuerca, es una de las dos que tenemos hechas allí, en la Sierra de Atapuerca. La otra pertenece a ese gran paisaje que os estábamos hablando, de esa gran llanura o ese gran espacio, ¿no? que está a los pies de las cuevas, en la Grandolina. Y aquí es muy, muy clara todas estas cuestiones que os estamos diciendo que tienen que ver con ese montaje, ¿no? O ese escenario que los propios paleoantropólogos muestran y que a nosotros nos interesan y nos fascinan. Que en muchos casos esta es una cuestión también tramada a través de modular espacialmente el lugar. Entonces, este trabajo que os digo que es bastante amplio, fotografiamos, por ejemplo, en este lugar, que es donde se encontró la mandíbula de Bañoles, y imagen a la que le tenemos especial aprecio, cariño, porque incluye o incorpora un elemento muy importante, aunque el espectador no lo pueda ver, nosotros sabemos que existe y está. La mandíbula de Bañoles se encontró en un momento en una cantera por un aficionado de la zona en este lugar y no diré que no se documentó, pero no hay un registro claro del punto exacto donde estuvo. Estamos hablando del siglo XIX, un momento en el que el inicio de la ni siquiera la paleoantropología existía como tal. Está todo como un magma, pero no había tanta conexión. Pero obviamente había muchos aficionados. La fotografía de Espi es lo mismo. La descubrieron, una de las que os hemos mostrado en Bélgica, la descubrieron, digamos que, bueno, pues los interesados aficionados y bueno, pues de la zona, ¿no? En este caso, y de aquí viene todo el aprecio que le tenemos a esta imagen, porque para nosotros no todas las fotografías son iguales dentro de una serie, no todas tienen la misma, ni visualmente, ni formalmente, o sea, no todas son, a ver si consigo explicarme, no todas son iguales o tienen la misma potencia, pero no hay una subordinación en cuanto a ellas, o sea, están todas al mismo plano y para nosotros eso es lo importante, igual que José estaba comentando, esos rincones pueden aparentemente tener menos potencia que la fuente de los leones y la fotografiamos, pero para nosotros no hay una jerarquía de menor importancia en un espacio intermedio en la ciudad donde no pasa nada o en ese pasillo, en esa confluencia de las esquinas donde no hay realmente nada. Para nosotros son tan necesarias como las otras, ¿no? Y de todo esto que os estoy haciendo con espera es porque cuando nosotros vamos a hacer esta fotografía en Bañoles, nos acercamos a la zona, no sabemos el lugar exacto,
nosotros trabajamos desde lo real, quiero decir, no tratamos de generar un engaño como podría parecer en el discurso de Joan Fontcuberta, que todos conocemos, que inventa o genera nuevas especies o plantas para jugar con el espectador, porque está hablando también del medio fotográfico, de la capacidad de veracidad y demás. En nuestro caso, que sí que trabajamos con el lugar real, pero no somos ni historiadores, ni paleoantropólogos, ni científicos, ni académicos, que estemos haciendo un registro exactamente con sus parámetros, digamos, lo que hacemos es acercarnos a la zona, recorrerla y ante la imposibilidad de saber el lugar exacto y decidir si tomamos la foto allí o hacia otro lugar, lo que hacemos es tomarla en este punto que realmente no es un lugar de los... Actualmente no estaban en ese momento los paleoantropólogos trabajando allí y estaban protegiendo. O sea, aquí lo que hacemos es fotografiar una cueva o un abrigo creada por un grupo de chavales, de adolescentes, que lo estaban utilizando para pasar su tiempo de ocio, su lugar de encuentro. Y eso nos pareció que era tan importante porque estaba introduciendo precisamente la función de la cueva y del abrigo y de un grupo social, que es bueno, pues una de las cuestiones que entran y que están de forma transversal en nuestra serie, ¿no? Y bueno, pues esta es, o sea, digamos que el azar nos permitió poder hacer esa fotografía y ponerla en el mismo plano que, bueno, pues que las anteriores, ¿no? Esto es Memoriales, donde sí, aquí volvemos otra vez, recuperamos esa digamos que aproximación más explícita a lo construido, en este caso a la ciudad. Es un proyecto en el que a partir de 3 ciudades, que son Jerusalén, Berlín y Washington, nos acercamos al proceso de memorialización de los lugares, a cómo cada uno o cómo diferentes ciudades, diferentes culturas lidian con su memoria y cómo la tratan de fijar y de demostrar. En el caso de Berlín es un recorrido por una serie de lugares asociados a la idea del holocausto, bueno, asociados al holocausto. Son, como decía, espacios que tienen que ver con lo ocurrido durante el proceso de surgimiento del nazismo y bueno, la posterior, todo el proceso de deportación, en fin, de masacre del pueblo judío, etc. Entonces, en realidad lo que hacemos, más que visitar aquellos monumentos que se erigen como el lugar donde se deposita la memoria, lo que hacemos es un recorrido por la ciudad a través de diferentes espacios en los que la huella de lo acontecido sigue estando presente. Sí, en este caso es muy evidente, ¿no? esa inscripción, ¿no? de la propia historia o de la memoria real, ¿no? física, de la metralla, ¿no? en la pared. Entonces, bueno, es siempre a través de este tipo de imágenes que, como os decíamos antes, construimos a partir del fragmento en la que apenas unos cuantos elementos son los que nos tienen que generar esa lectura del espacio. Como decía, se trata de Berlín, de Jerusalén, en la que lo que hacemos, esto también es una tipología de imágenes que empezamos a incluir, en la que hay una inscripción en algún lugar, hay un texto que es el que te da un poco la pista de aquello que estamos mostrando. Es un poco una manera también en la que ese elemento, el texto, empieza a hacerse más, se expande, empieza a hacerse más visible en el trabajo. No es el caso, esto es el Muro de las Lamentaciones, pero también hay una inscripción a través de esos papelitos en los que los creyentes
de esta religión en particular, yo creo que son aquí como las culpas que tienen que expiar o algún rollo de estos, de ¿no? cualquier modo, yo creo que la idea de la inscripción o de la escritura de la historia en lo material es como algo que nosotros estamos provocando en cierto modo en este trabajo. El paso del tiempo es algo que obviamente a lo largo del tiempo se van erosionando los propios materiales, físicamente se deterioran aunque no lleguen al estado de ruina total, y ahí se veía claramente, ¿no?, en esas piedras, ese muro de las lamentaciones, como la propia erosión va dejando como huecos, ¿no?, entre los sillares, y realmente se van como rellenando con esa escritura también, por otro lado, ¿no?, que bueno, pues los fieles van introduciendo ahí. Este también es un tipo de imagen que se repite o que tratamos de repetir en el trabajo, en la que en este caso es un lugar que se llama Tierra de Nadie, es un trozo de geografía en el que en 1960 y tantos, ¿no?, la guerra de no sé qué, bueno, se convirtió en un espacio que no pertenecía a ninguno de los bandos o algo así. Y es un tipo de imagen en el que a través de la vegetación dejamos entrever digamos que la trama de la ciudad. Este proyecto se cierra con la ciudad de Washington. Washington es en el siglo XIX, en el momento en el que se está diseñando la ciudad, se piensa construir, o se acaba construyendo una gran avenida al estilo de la arquitectura europea, una gran avenida que se diseña para que en ese lugar es fea la palabra otra vez, acumulen, pero se vayan erigiendo diferentes monumentos que van a la población, van a narrar la historia de la historia de la nación. Normalmente con los procesos de monumentalización siempre hay un proceso muy de tratar de guiar al pueblo hacia el foco de interés político en cuestión. Entonces, digamos que la historia, es curioso, pero la historia se acaba asentando a partir de los relatos que se hay quieren. Como un debate amplio y grande entre qué es la memorialización de un lugar o la monumentalización de un lugar, y bueno, y cómo se... O sea, desde los primeros cuadros que representaban batallas y que a nosotros nos permitieron generar ese proyecto de campos de batalla, ya era una cuestión claramente de control y poder, porque el vencedor, el monarca que vence, es el que genera, pide que se haga esa pintura para monumentalizar su hazaña, y es bien distinto al tema de la memoria, ¿no?, y cómo recordamos realmente los acontecimientos, incluso si los hemos vivido o no los hemos vivido, si estamos hablando en primera persona y hay una rememoranza, o si realmente es o sea, quiero decir que son cuestiones un poco complejas, pero en muchas ocasiones, y a nosotros nos ha pasado cuando hemos ido haciendo algunas fotografías, especialmente con batallas, en el que, bueno, pues te vas dando cuenta cómo a lo largo de la historia los propios monumentos no dejan de ser, no realmente muchas veces no es un memorial, sino que es un monumento que está un poco imponiendo una mirada. O sea, hay un ejercicio en cierto modo, de violencia también, ¿no? Entonces, bueno, es como decía, un recorrido por la ciudad a través de diferentes espacios en los que ya no es el monumento, sino es la memoria depositada en el lugar.
Y entrando de nuevo, ya veis que son poquitas imágenes de cada serie, que son mucho más amplias y que a nosotros nos gusta abordar con un grupo no demasiado grande, pero como entre 20 y 30 imágenes muchas veces, que van incorporando pequeños matices, o sea, todas hablan de lo que representan, como su título dice en la serie, pero cada una de ellas aporta cuestiones distintas, entonces es difícil a veces sintetizar. Pero bueno, el caso es que ahora os queríamos mostrar también un trabajo que está muy relacionado con la memoria y el lugar, pero también con lo arquitectónico, y de nuevo entramos en ese interior, ¿no? O sea, veréis que imágenes nuestras muchas veces hay como miradas mucho más descriptivas y más amplias, que usualmente son en las imágenes más abiertas hacia el territorio. Cuando hablamos de lo arquitectónico casi siempre nos centramos más en un elemento más pequeño o un fragmento desde el que construir y desde el que dejar, digamos, fuera de campo, fuera del marco de la propia fotografía, determinadas cuestiones. Y progresivamente ese texto, que ya José antes también estaba apuntando, va creciendo y se va ampliando. En este caso concreto, bueno, pues tiene bastante importancia, porque la cuestión narrativa empieza a entrar dentro de nuestro trabajo. Yo creo que Aitor igual lo recuerda, porque participamos juntos en una especie de misión fotográfica para hacer el trabajo, yo creo que en Distrito C, ¿no? Este es un proyecto que tiene que ver con una invitación para hacer un trabajo desde Fundación Telefónica con la nueva ciudad que iban a construir en Madrid, Distrito C, y en la que nosotros intentamos desviar un poco y escapar de esa nueva construcción exclusivamente y centrarnos también en el edificio de Gran Vía, porque pensábamos que se estaba mostrando, si generábamos un trabajo en el que abordábamos esa nueva filosofía del trabajo frente a una antigua filosofía del trabajo, que era lo que podía suceder a través de la arquitectura, quiero decir, con el edificio histórico de Gran Vía, en el que es obvio que los intereses de las corporaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo, y a través de su arquitectura muestran un poco su imagen, y esto no solo lo hacen las corporaciones, lo hace, bueno, un particular incluso, ¿no? Pero en este caso concreto era muy evidente cómo digamos que la evolución, o sea, cómo ha pasado José la imagen y ya Sí. me ha generado como un... No, ya sé que el tiempo relájate, corre. relájate. Me relajo. Vale. Lo que quiero decir es que... Pero la he pasado porque el tiempo corre. Sí, pero ¿cómo estamos? Vale, nada, dame solo un segundo. Lo que quiero decir es que en el momento en el que el edificio de Gran Vía se construye, se muestra como una imagen clara de esa corporación, pero a la vez han transcurrido unos siglos o un tiempo hasta el momento en el que nosotros fotografiamos, y hay una historia que ya pertenece también a ese edificio, aunque no esté inscrita realmente ahí, y sea a través de la propia literatura o de los textos o de los acontecimientos que sucedieron. Sin embargo, este edificio, Distrito C, estaba por estrenar, estaba por inaugurar, y independientemente de que mostrara otro tipo de arquitectura. A lo que voy, y si pasas, bueno, o si no con la anterior, es un poco lo mismo, María. Es un poco lo mismo, es un conjunto de tres imágenes en el que nosotros fotografiamos tres espacios que permanecen más o menos intactos desde el momento, que suelen ser los espacios más embellecidos, ¿no? Más decorados, como son los halls de acceso, y la fotografía anterior, que es la sala de baterías, donde estaban todas las baterías para la empresa, pero sobre todo nosotros lo ponemos en relación con textos como Gómez de la Serna o Maxau, o bueno, determinados autores que lo que están haciendo es llevarnos... Están hablando de ese momento histórico y de alguna manera nombrando también ese edificio. Sin estar realmente... Son textos que vosotros a través de esta imagen no podéis leer, pero sí, en alguna parte del texto hacen referencia o bien a la construcción de aquel edificio o el momento histórico, pues por ejemplo la guerra civil, el bombardeo de la ciudad de Madrid.
Entonces, bueno, es interesante cómo, sin estar marcando una fecha concreta, los propios textos o la literatura te están situando en lo que supuso la construcción de ese edificio, por ejemplo, cuando no había, este podría ser el primer rascacielos de Madrid, no tengo ni idea, los arquitectos aquí sabréis mejor, pero realmente, bueno, pues fue todo no solamente, o sea... Lo oímos ayer en la radio, era estábamos el escuchando, primer rascacielos de Europa, sí, pero el edificio de Telefónica. Pero independientemente de eso, hay una percepción de quien está, de la corporación que está construyendo eso, pero también hay una percepción por parte del pueblo o de la gente que cuando pasa por ahí, bueno, pues es consciente cómo se está transformando la ciudad. Entonces, todo ese tipo de cuestiones a nosotros nos interesa cómo sobredimensiona y lleva más allá de la imagen que estás fotografiando. Seguimos con esa relación creciendo entre texto e imagen, y en este proyecto que se llama Tipologías, es uno de los últimos proyectos que os vamos a mostrar, lo que hacemos es un proyecto que comenzamos en una invitación en Tarragona para fotografiar digamos que el legado o la cultura romana que todavía presente en la ciudad. A nosotros nos invitan a fotografiar este lugar, que es la Villa dels Munts, es una villa romana, y lo que hacemos es generar estos dos planos de lectura. Por un lado, la imagen en la que se hacen visibles los elementos que hacen ver un poco que es un lugar que está museizado, junto con una inscripción de texto en la que lo que estamos desplegando son una definición enciclopédica de cada una de las partes que componen esa arquitectura, en este caso podéis ver la Villa Romana. Tablino, Peristilo, etcétera. O sea, está marcando todas las partes de esa villa tipo o de esa domus tipo que estamos mostrando. Es un proyecto que después continúa o que hacemos crecer a través de otras tipologías arquitectónicas relacionadas con la cultura romana. Esto es una domus en Pompeya, un arco de triunfo en Susa, en un punto en Italia, o un anfiteatro, esto es el Coliseo, Coliseo de Roma. Sí, pensar que nosotros tenemos toda esa iconografía que estamos hablando, en este caso es muy, muy claro y evidente, de la fotografía del 19, que representa los acueductos, los anfiteatros, o sea, los grandes edificios, y que nosotros precisamente lo que tratamos es tenerlos muy presentes, pero no recrear y reproducir lo que ellos estaban haciendo, porque no es lo que a nosotros nos parece en ese momento interesante, sino más bien pensar otras formas de mirar y de construir, que un poco yo creo que Rubén en la presentación también estaba aludiendo a eso, cómo llegar a los lugares y verlos con nuestra propia mirada y no a través de lo que ya conocemos y hemos visto, o sea, sin olvidar lo que conocemos, ¿no? Entonces también un poco el ejercicio es a través de un fragmento, de una imagen que no nos describe el lugar, pero acompañados de una leyenda que nos está describiendo exactamente cada una de las partes de ese espacio, pues acabar construyendo una imagen más completa del lugar. Y esto se contradice completamente con esta otra fotografía que tuvimos ocasión de hacer en Egipto, que pues bueno, es otra tipología arquitectónica, una pirámide, pero como digo, contradice completamente esta idea del fragmento, porque en este caso es esta construcción. Sí. La verdad, el trabajo está, yo creo que el de todo el mundo, pero el nuestro especialmente está lleno de contradicciones. Bueno, yo más que contradicciones diría que son desvíos o que son rupturas frente a una cierta homogeneización. Y eso es algo que no lo habéis podido ver, pero ya en campos de fútbol sucedía. De un conjunto de 18 imágenes, de pronto había dos que no era un campo con una portería en uno de sus lugares, sino que aparecía una tapia
o aparecía una canasta de básquet, y que nosotros denominábamos accidente topográfico 1 o accidente topográfico 2. Entonces, a lo largo de todo nuestro trabajo, y es una cuestión que tiene que ver con nuestra propia metodología de trabajo, precisamente, es el marcarnos unas pautas, unas formas de abordar las cosas y permitirnos después saltarnos esas premisas estéticas, conceptuales o plásticas, o como las queramos llamar, y generar como un disloque en aquel que está mirando, o una forma de refrescar también la mirada, o una forma de decir: somos conscientes de que también se ha representado así, ¿no? O sea, no hay un choque frontal con lo que ya se ha hecho en nuestro trabajo. Sí que hay una búsqueda para encontrar nuestro propio camino, nuestra vía, pero de vez en cuando mostramos o hacemos esos quiebros, esas cuestiones que te limpian la mirada, en cierto modo también, cuando estamos mostrando nuestro trabajo. Y por último queríamos mostraros, bueno, pues la imagen que os habíamos dado un poco para la presentación, que pertenece a un trabajo que es bastante extenso, que está relacionado, o que parte de la idea de fotografiar y de trabajar a modo de álbumes o de carpetas que contienen distintas imágenes. De hecho, se titula Prontuario. Prontuario es una palabra latina que denominaba como un lugar, es un compendio, ¿no? En el siglo XIX había muchos prontuarios de geografía o de, en fin, como de determinadas materias, y en nuestro caso lo que hacemos es, nuestro prontuario personal gira en torno a las revoluciones atlánticas. Entonces es un trabajo bastante complejo y amplio porque geográficamente tocamos muchos lugares. Y esta fotografía, hay un conjunto de 5 carpetas que pertenecen a la guerra y revolución en España, en la península, en el periodo napoleónico de José Bonaparte, pero esta en concreto pertenece a un grupo de 2 carpetas que se titula El continente y el viento, y que están en relación a las independencias latinoamericanas. En este caso concreto, esta imagen que estamos mostrando, una vivienda, una casa completa, diría casi que por primera vez, pertenece al Palenque de San Basilio. El Palenque de San Basilio es uno de los, bueno, yo creo que es el único que permanece de los que históricamente se dieron. Un palenque eran unos lugares que estaban cercados, que lo habían cercado los esclavos que se habían rebelado y liberado, y habían construido con unas palizadas, digamos, de ahí lo de palenque, habían construido un cercado para construir, y por protección, para construir un nuevo, o sea, huir de esa esclavitud, ¿no? Ya os digo que creo que debe ser el único que queda. Entonces, desde entonces se producían, o sea, se daban estos casos, que todos aquellos esclavos que llegaban a América, que se vendían, y de ahí un poco el texto que aparece abajo, que no es una descripción del palenque. Siempre ahí jugamos con esa doble cuestión, ¿no? Como si todo fuera una imagen o todo fuera un texto, en el que una parte y otra están completando, no está reproduciendo lo mismo que está en la imagen. En el caso del texto, es un texto no recordaré el nombre, bueno, de 2 científicos que es que voy a mezclar, quizás es Ulloa y Jorge Juan, bueno, da igual. El caso es que ellos van a América por una cuestión científica, una expedición científica para cuestiones de medición de los grados que tienen que ver con los paralelos y todas estas cosas, y lo que hacen es hacer una narración, una breve noticia sobre Cartagena, y el subtitulito es y de los negros que entran por aquel puerto, y lo que hace es una especie de crítica, ese texto, a cómo la cuestión colonial estaba un poco, bueno, pues como se estaba también yendo de las manos, ¿no?, de cierto modo, y habla precisamente de esa trata de esclavos, ¿no?, que venían de África y que se vendían por nada, y bueno, y nosotros lo contraponemos precisamente por esa cuestión de aquel palenque o aquella pequeña población que se constituye por los negros cimarrones, que son los que consiguen salir de esa esclavitud y constituyen su propia población.
Y este es un poco el recorrido, así como muy resumido, tocando algunas de las cuestiones a través de lo arquitectónico, que seguro que se nos han quedado cosas, pero luego podremos comentar.